del desempleo. Si utilizamos el mecanismo de la OCDE y del propio Fondo Monetario Internacional, va a entender uno las notas que saca el Banco Mundial, donde dice que México tiene el mayor nivel de desempleo de su historia. Usando esa metodología tenemos ahorita de desempleo 8.652.000 desempleados en México. ¿Qué tan grave Por es? la forma en la que se están haciendo las mediciones es de bastante grave. Y esto va muy relacionado con lo que decía ahorita Arturo. Además, el incremento de los precios de los productos, los efectos en el caso del campo con la crisis alimentaria. Hoy tenemos un problema en términos de producción de azúcar. En el caso del campo estamos importando azúcar hindú, principalmente. Eso va a afectar a los ingenios mexicanos, que son cerca de 5,000 familias las que van a verse afectadas de manera directa. Y, por ejemplo, el poder adquisitivo de los mexicanos ha ido a la merma, no en términos de los últimos 3 años. Solamente en el gobierno de Calderón, al 9 de septiembre de este año, tenemos una pérdida del 34% del poder adquisitivo, solamente en 3 años de este gobierno, y que va muy relacionado a una crisis en términos del sistema económico, del aparato económico, y también en la forma en que el aparato del Estado está participando en términos de esta economía. Yo sé que, por ejemplo, en otras partes del mundo, pues sí, efectivamente ha pegado la crisis, pero en términos de la gente de a pie, de la calle, el común y corriente, se está viendo seriamente afectada. Antes los mexicanos, en principio de los años 80, podías comprar 500 kilos de tortilla. Hoy no puedes comprar 500 kilos de tortilla, puedes comprar solamente 26 kilos. Esto significa la reducción no solamente del consumo de las personas, sino los sectores que han sido seriamente afectados por el gobierno neoliberal que tenemos en este país. Y en este caso, la política que dice el presidente de la República es una política que es totalmente contra lo que se necesitaría hacer en términos de la política tanto macroeconómica y en términos microeconómicos. De la política económica vamos a hablar ahorita, porque lo primero que más que advertir incluso el impacto de la crisis en la sociedad mexicana, uno desde que llega sí nota que hay un gran debate en la sociedad mexicana sobre el programa o el paquete del gobierno para enfrentar la crisis. Pero yo quisiera redondear esto en torno al sentimiento, es decir, a cómo pegan la gente común y corriente en el mexicano promedio, si es que existe un mexicano promedio, con Marcos, que como periodista tiene también la responsabilidad de tomarle el pulso a la calle. Sí, si lo vemos, digamos, en el sentido del proceso de homogeneidad que se ha dado en la sociedad mexicana, estamos hablando de que alrededor, no 50 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, sino pensando, digamos, en términos más generales, estamos hablando de 75 millones de mexicanos, alrededor de 75 millones de mexicanos. ¿Esa cuenta quién la saca? Eso está basado, digamos, de acuerdo a las estimaciones sobre la distribución del ingreso monetario disponible en el país, ¿no? Es un modelo económico que en el mejor de los casos solamente ha beneficiado alrededor de 30 millones de mexicanos, que digamos, pero en sentido estricto estamos hablando de mucho menos de 1,000 familias, que es lo que podríamos llamar la oligarquía mexicana, que es la que se ha beneficiado con el proyecto económico instrumentado a partir de 1983 a la fecha. Digamos, es la contraparte, ¿no? Cada uno está íntimamente ligados. Para que exista ese nivel de pobreza y de miseria en el país, tiene como fundamento el enriquecimiento de ese sector de la población. Quisiera señalar algunos elementos adicionales solamente sobre la cuestión de cómo le ha afectado a los mexicanos. En el país se requiere más o menos en promedio anual alrededor de 1 millón de empleos anuales. Y desde 1983 a la fecha no se ha creado en el mercado laboral formal ni la mitad. En este sexenio, en este año incluso se pueden perder alrededor de 1 millón de empleos, cerca de 1 millón de empleos. En lugar de crearse, o sea, va a haber un déficit de 2 millones, sin considerar los rezagados anteriormente. Y ese nivel se va a mantener prácticamente en lo que resta del sexenio, dado que va a prevalecer el estancamiento de la economía. Eso es, digamos, por una cuestión. Ahora quiero agregar un poco algunos datos adicionales a lo que señalaba el compañero. Él manejaba solamente en términos, digamos, de lo que podría ser el desempleo abierto y, digamos, de alguna manera el disfrazado. Si consideramos el subempleo o lo que en México se llama la economía informal, estamos hablando de alrededor de 20 millones de personas, cuando la población económicamente activa es del orden de 42 millones. O sea, estamos hablando de prácticamente la mitad. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos el problema de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales en el país. Si lo consideramos actualmente,
Su máximo histórico fue en 1976 en el caso de los mínimos, y actualmente estamos hablando de que su poder de compra es de alrededor de un 20% de aquel nivel. Si hablamos de los salarios contractuales, digamos, en los mínimos lo ganan alrededor de 6 millones de personas en el mercado laboral formal. El resto de las categorías salariales equivalen más o menos alrededor del 50 o 60%, digamos, menos. Es decir, su poder de compra es similar al que existía a finales de los años 40, principios de 50, para ver, digamos, el nivel del impacto, ¿no? Quisiera nada más agregar un último elemento que para redondear ese empobrecimiento es el desplome de la eficacia, la calidad, etcétera, del gasto público de bienestar social. Bueno, yo creo que eso podemos profundizarlo un poquito más hacia adelante. Yo aprovecho para decirles, este libro no me lo he leído, no lo puedo recomendar todavía, pero por el título yo creo que acompaña perfectamente nuestra mesa redonda, hacia el colapso de la economía mexicana, diagnóstico, pronóstico y alternativas, del doctor Arturo Huerta, que es uno de nuestros panelistas hoy. Aquí se podrá encontrar muchísimas explicaciones a lo que estábamos comentando, Arturo. Pero yo voy a volver en un segundo momento con este tema para abordar eso que les decía, lo que hasta ahora se ha ido convirtiendo en el tema central y se puede encontrar en toda la prensa mexicana desde que uno llega al debate en torno a las salidas o al paquete que el gobierno está organizando para tratar de tener salida a la crisis económica. Yo ahora les propongo escuchar en este intermedio la opinión de la senadora del Partido de la Revolución Democrática, Jacob Polensky. Ella dijo para nuestra mesa redonda su opinión sobre la crisis que vive hoy el país. Así que vamos a escucharla y volvemos en un segundo bloque. Bueno, México venía arrastrando ya una crisis muy importante, una crisis económica importante que se veía reflejada en el menor crecimiento económico de toda América Latina. Hubo un momento en el que sí le ganamos a Haití, pero después estuvimos también atrás de Haití. Y en México se trató de minimizar esa crisis diciendo que era una crisis que venía de fuera. Y efectivamente hay una parte de la crisis, hay una crisis que viene de fuera, que es la crisis que inicia con un problema inmobiliario y se convierte en una crisis financiera, pero esta realmente en el caso mexicano se suma a una crisis en el tema del crecimiento económico y por lo tanto de la falta de empleo, al grado que todos los países tendrán una caída mucho menor que la de México, mientras México estará por arriba del 9% de caída, cuando se plantea que en el resto de los países de América Latina la caída no llegue ni al 2%.